Resumen de la lección 12. Escuela sabática. Morir como una semilla. Pedrito regresaba del colegio muy contento porque su maestra le había enseñado acerca de la semilla en su proceso de germinación. Él recordaba que la semilla cae al suelo y ya en tierra empieza su proceso de muerte, para luego brotar pequeñas raíces hasta hacerse grandes y fuertes, tomando los nutrientes de la tierra juntamente con las del sol, la cual le da fuerza para crecer y al final dar frutos y flores hermosas. La pregunta de la semana es, ¿qué es morir como una semilla? Pues vamos a repasar el versículo de memoria de la semana que dijo Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Primera de Juan 12:24. Para entender lo que quiere decir Jesús en el proceso de muerte de una semilla, se está refiriendo a nosotros. Sí, mi hermano, tú y yo somos semillas. Y el proceso espiritual para crecer puede estar en dos fases. En la fase 1 del proceso de una semilla, la semilla cae a la tierra, que significa humillarse. Para el apóstol Pablo, el mejor ejemplo es el que nos dejó Jesús. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto nos implica entender algunas cosas que hizo Jesús. Jesús se humilló a sí mismo, renunció como rey del universo, se hizo siervo. A veces el ser humano le es difícil renunciar a ciertos derechos. Es como entrar en dificultades o en crisoles. Pero si tú no aprendes a enfrentar las dificultades con Cristo, no puedes crecer espiritualmente. En segundo lugar, la semilla muere. Significa un gran sacrificio que es la muerte al yo y a los deseos pecaminosos. Por eso Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuán importante es encontrar la vida en Cristo Jesús. Tercero, la semilla que da fruto. Hay 3 casos en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 2 y 3, el relato de personas que escucharon pero que reaccionaron de distintas formas. Los hijos de Elí escucharon a su padre, pero no le obedecieron, porque llevaban una vida indigna. Elí escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias. Ni siquiera entorpeció la maldad que estaban haciendo sus hijos. En cambio, Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció. Luego de estudiar la fase 1, ahora pasamos a la fase número 2. Hay dificultades o problemas para el crecimiento de una semilla. Uno de ellos es la autosuficiencia. La autosuficiencia es tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, y por lo tanto nos expone a todo tipo de problemas. Tenemos el ejemplo de Eva, la cual trajo graves consecuencias a la humanidad. Y también tenemos la autosuficiencia del rey Saúl. Dio rienda suelta a sus sentimientos y concibió un plan que mejoraba supuestamente el propuesto por Dios. Fracasó al confiar en sí mismo. ¿Cuántas veces el ser humano observa, evalúa y simplemente actúa por mérito propio y no por los méritos de Jesús? Y otro impedimento para crecer espiritualmente son los sustitutos. ¿Cómo enfrentamos nuestro problema? Infidelidad, viajes, comer, etc., negando que tenemos muchas veces un problema. Por eso Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino solamente en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Es por eso que nos dejó en su palabra, en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el cristianismo, nuestra vida con Dios comienza con la muerte al pecado. Solo cuando experimentamos esa muerte al pecado, podemos disfrutar plenamente de la vida en el reino de Dios.